Esta noche la lección número 9 de 12, así es que estamos ya en la recta final de nuestro estudio de el curso ¿Qué es un cristiano? Hemos tratado a lo largo de las lecciones ir contestando algunas preguntas que el mismo estudio nos presenta. Entonces, todo parte de un eje de contestar esa pregunta, ¿qué es un cristiano? Y los temas que implican conocerlo y saberlo. Y tratamos a través de los estudios y de los cursos y discipulados que damos, que se vaya formando en nosotros no solamente un conocimiento bíblico. Hay dos cosas que creo que son fundamentales para nosotros. El que aprendamos a pensar bíblicamente, y eso es sumamente importante para nosotros, o al menos creo que eso es lo que Dios quiere, que nosotros pensemos bíblicamente en muchas o casi en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia, aunque no es exhaustiva como tal, es decir, no toca todos los tópicos o temas de la vida, sí nos da principios para tomar decisiones en cuanto a la vida cotidiana. Y ser un cristiano tiene más implicación que solamente tener un título. Es aprender a pensar bíblicamente como Dios piensa y es a vivir como lo recordamos este domingo a través de la aplicación que recibimos, que hay una congruencia en nuestra forma y estilo de vida. Entonces, son temas que nos vuelven a fundamentar y este tema en lo particular tiene, pues, volver a que podamos afianzarnos y entender lo que Dios nos dice con respecto al tema. ¿Qué significa la reconciliación? Y este es el tema de esta noche. ¿Qué significa la reconciliación? Y como siempre lo hacemos, pues primero vamos a ir a nuestro cuestionario de repaso y posteriormente pues vamos a hacer la lección y al final evaluamos cómo contestamos, ¿sale? Entonces vamos a la lección número 9 y vamos al apartado que es nuestro cuestionario, como viene de repaso, pero para nosotros va a ser la introducción. ¿Ok? Entonces, hacemos como siempre, lo tratamos de hacer. Si me ayudas con tu micrófono, poniéndolo en modo de mute, el microfonito cancelado, y cuando queramos hacer una aportación o tengamos alguna pregunta, pues ya lo encendemos y lanzamos la misma. Entonces, vamos a dar inicio contestando nuestro cuestionario, ¿sale? Entonces, la lección número 9 es, ¿qué significa la reconciliación? Pregunta número 1, ¿verdadero o falso? Entre Dios y la humanidad siempre existe una relación amistosa y de armonía. Entre Dios y la humanidad siempre existe una relación amistosa y de armonía. 2, solamente ciertas personas muy pecadoras son llamadas enemigas de Dios o enemigos de Dios. 3, el pecado constituye un problema que totalmente ha separado y ha alejado al hombre de su Dios o de Dios. 4, Dios puede ignorar el problema del pecado. Dios puede ignorar el problema del pecado. 5, Dios no podía relacionarse con el pecador sin primero resolver el problema del pecado. Dios no podía relacionarse con el pecador sin primero resolver el problema del pecado. 6, la única manera de existir la paz entre Dios y el hombre es por la muerte de Cristo. La única manera de existir la paz entre Dios y el hombre es por la muerte de Cristo. 7, Cristo murió por todos, por lo tanto, todos están reconciliados. Cristo murió por todos, por lo tanto, todos están reconciliados. 8, nosotros somos los que tenemos que hacer la obra de reconciliación. Nosotros somos los que tenemos que hacer la obra de reconciliación. 9, Dios hizo la obra de reconciliación, pero nosotros tenemos que decidir si la aceptamos o no. Y por último, la 10, una vez reconciliados, Dios sigue recordando los pecados que provocaron nuestra enemistad con Él. Una vez reconciliados, Dios sigue recordando los pecados que provocaron nuestra enemistad con Él. Ok, vamos a la lección. Esta lección no va a ser nada larga, es básicamente una lección muy, muy pequeña, pero que es muy importante
para nuestra relación con Dios y el entendimiento de lo que Cristo hizo y ha hecho por nosotros y seguirá haciendo. Entonces, vamos a buscar Romanos 5:10. Quien lo tenga, por favor, en la versión que la tenga, léala en voz alta, prenda su micrófono y en base a este texto vamos a contestar las primeras cuatro preguntas de nuestro estudio. Romanos 5:10. Yo lo leo. Sí. Adelante con voz clara y fuerte, por favor. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Ok. En base al texto que creo nos compartió Lupita, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos contestando de acuerdo a esto que leímos. Dice, ¿qué quiere decir la palabra reconciliar? Porque el texto dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Número 1, ¿qué quiere decir la palabra reconciliar? No quiero que me den alguna respuesta teológica ni ¿qué entienden por reconciliar? Perdonar. Hacer las paces, perdonar. Perdonar, ok, por ahí va. Hacer las paces, alguien dijo. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Arreglar nuestras... Ok, por ahí dijo Vero, reanudar una relación. Muy bien. ¿Algo más? Punto y aparte, olvidar. Olvidar, punto y aparte. Todos hemos tenido algún problema interpersonal en donde hemos roto alguna relación de alguna manera. Sí. Sí, ¿verdad? Creo que todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida el que se han roto relaciones. Y pues los que estamos casados o hemos sido casados o hemos tenido una relación sentimental, sabemos que los conflictos entre las personas son parte de la vida, ¿verdad que sí? Son parte de las relaciones. Seas casado o no seas casado, en el trabajo, con amistades. Entonces, básicamente lo que dijeron es cierto. Lo que quiere decir reconciliar es recuperar la amistad o una relación que estaba rota. Literalmente lo que la Biblia dice con la palabra reconciliar es intercambiar la enemistad por amistad. Eso es lo que según la Biblia, la palabra reconciliar en el texto griego da la idea de intercambiar la enemistad por amistad. Eso es reconciliar. Intercambio de una enemistad por una amistad. No tanto como perdonarnos, porque pues a veces cuando tenemos algún problema en las relaciones interpersonales, pues a veces no somos necesariamente enemigos, pero esta idea de reconciliación sí quiere hablar de enemistad, cambiar la enemistad por amistad, ¿ok? Esa es la idea en la Biblia de lo que significa reconciliar. Cambiar o intercambiar enemistad por amistad. Eso es importante de acuerdo a la visión que tiene la Biblia de la palabra reconciliar. Ahora, de acuerdo al texto de Romanos 5:10, ¿quiénes fueron las personas enemistadas y no reconciliadas? Fíjate lo que dice, voy a leer el texto, porque siendo enemigos fuimos. Aquí Pablo no solamente está hablando en tercera persona, sino en primera persona. Dice, fuimos, él se incluye, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Entonces, ¿quiénes fueron las personas enemistadas y que no estaban reconciliadas? ¿Alguien? Los no arrepentidos que no aceptaron a Cristo como Señor y Ok. Salvador. Fíjense qué interesante cómo Pablo dice fuimos. ¿Ven la palabra fuimos? Que es el verbo ser, ¿verdad? Pero está en tiempo como Pasado. pasado, muy bien. Ahora, él se incluye ahí, ¿se dan cuenta? Sí.
No dice fueron, dice Fuimos fuimos. ¿Y qué es lo que éramos? Como está en pasado, ¿qué es lo que éramos? enemigos. Enemigos. Entonces, ¿quiénes eran las personas enemistadas antes? Nosotros, Nosotros, tú y yo. Entonces, pues yo cuando fui enemigo de Dios, pues la Biblia dice que eras enemigo de Dios. O eras muy consciente o no, dice que porque si siendo enemigos fuimos, está hablando en ti. Muy bien, entonces la respuesta es nosotros, los pecadores, ¿verdad? Como dijo Miguel, los no arrepentidos, porque todos nosotros en determinado momento estábamos en esa misma paquete de gente, en ese mismo grupo de gente, en los no arrepentidos, en los pecadores. Entonces, las personas enemistadas y no reconciliadas éramos nosotros. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos de Dios? ¿Cuál sería la respuesta para completar la pregunta número 3 de esta primera sección? Si estábamos enemistados nosotros, entonces también éramos considerados ¿qué? enemigos. Enemigos. ¿Sí sabían esto? Que tú eras y yo éramos enemigos de Dios. Ahora, fíjate lo que quiere decir la palabra enemistad o enemigo. Es alguien aborrecido u odioso. ¿Alguna vez has oído es que esa persona es bien odiosa? La aborrezco. Pues eso es la intención de la palabra enemigo en la Biblia. Ser alguien aborrecido u odioso. Entonces dice que nosotros, las personas no reconciliadas, los pecadores, no solamente no estábamos reconciliados, teníamos enemistad con Dios, sino que éramos aborrecidos, odiosos para Dios. Dices, ¿cómo Dios puede tener un sentimiento de esa magnitud? Bueno, lo vamos a aclarar, porque el pecado nos separa de Dios y hacíamos cosas contrarias a la voluntad de Dios. En nuestra ignorancia o en la conciencia, Dios aborrece el pecado y la verdad. Esto sé que suena duro teológicamente, pero al pecador también, porque la palabra enemigo, si tú vas al texto original, quiere decir alguien aborrecido u odioso por su forma de ser o conducta. Entonces, número 3, ¿quiénes son los enemigos de Dios? En tiempo pasado, si tú te arrepentiste y confiaste en Cristo, ya no lo eres, pero antes eras, entonces nosotros. Ahora, aquí dice cómo se reconcilia la gente con Dios, cómo uno intercambia la enemistad por amistad y cómo deja de ser uno enemigo de Dios. En el versículo 10, en su segunda parte, lo dice Pablo. Y si siendo enemigos, Dios nos reconcilió. Fíjate, ¿eh? ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió. Es decir, cambió la enemistad por amistad. ¿Quién la hizo? ¿Tú? Dios. El verbo está en pasivo, si tú lo ves gramaticalmente. Es decir, tú eres sujeto del beneficio de la acción de otro. ¿Quién nos reconcilió? Dios. Porque éramos odiosos, aborrecidos por nuestra conducta y nuestro pecado. Ahora, ¿cómo fue? Aquí dice el medio por el cual Dios nos reconcilió. ¿Cómo nos reconcilió Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio, pero de un acto. De la muerte. Muy bien, por la muerte de su Hijo. Ok. ¿Cómo somos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Entonces, fíjate lo que dice este texto. Teníamos enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios dio el primer paso para la reconciliación, para recuperar la amistad que se perdió en el huerto del Edén. Dios la recupera de alguna manera, en la manera más sublime, a través de la muerte de Cristo. Perfecto. Entonces debemos entender, esto es muy importante para nosotros entender, número 1, que hemos sido reconciliados, que éramos enemigos de Dios y que Dios fue el que tomó la iniciativa, hizo todo lo posible para recuperar esa amistad y fue a través de la muerte de Cristo. Alguien que lea Colosenses 1, 20 y 22, por favor.
prenda su micrófono y lo lee, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y por medio de él, es decir, por Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Gracias, Quique. Perfecto. Muy bien, vamos a contestar de acuerdo a lo que leyó Enrique, lo siguiente. ¿Cuál es el motivo? Aquí viene y Pablo explica cuál es el motivo de la enemistad entre el hombre y Dios según el versículo 21. Ahí viene el motivo en el versículo 21. ¿Quién lo encuentra? ¿Y quién me dice qué es? En mi Biblia dice que por sus actitudes y sus malas acciones. Ahí está, gracias, Vero. Dice que el motivo de nuestra enemistad o ser enemigos de Dios es por nuestra actitud y nuestras malas acciones, nuestras malas obras. Así se contesta. Por la actitud y por nuestras malas acciones. ¿Qué entienden por una actitud? ¿Qué es la actitud de una persona? ¿Quién quiere retroalimentar para que quede más claro? ¿Qué es una actitud? Que sea, ¿qué mala actitud tiene esta persona? Pues hay actitud positiva y actitud negativa. Muy bien. La actitud positiva es la que nos da el cómo sí y no el cómo no. Ok, muy bien. Ok. ¿Qué entendemos con eso? Es que tiene una mala actitud esta persona. ¿Qué estamos queriendo expresar? Como dijo Julián, en una forma práctica. Bueno, yo diría que una actitud es la respuesta que tenemos a ciertos aspectos en la vida. Por ejemplo, yo le puedo decir a uno de mis alumnos, vas a lanzar y cachar el balón, pero tiene agarrado el balón, ni lo intenta, ni lo hace, a comparación de otro niño que está lanzando y lanzando, aunque no lo cachan, pero son dos actitudes muy diferentes. Una de reaccionar a hacer lo que se le está pidiendo y otra a ser indiferente a lo que se le está pidiendo. Muy bien ilustrado, gracias, tocayo. Muy bien, ¿verdad? Es la disposición que tenemos para hacer algo que se nos manda hacer, ¿verdad? O algo que tenemos que hacer. Entonces, esa disposición de tener una disposición, el tener las ganas, como dijo, si en este ejemplo que nos puso muy práctico Saúl de aventar el balón, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer. Pero era una mala actitud que teníamos para con Dios. Aun cuando no éramos muy conscientes de las cosas de Dios, el hombre tiene una mala actitud con Dios. Pero no solamente es la actitud o la disposición para hacer las cosas, sino que va añadido, como dice la Biblia, con malas obras, ¿verdad? Con pecado. Entonces, estas dos situaciones nos tenían en enemistad con Dios. Nuestra actitud hacia con Él, que ignorábamos, y el hombre a veces ignora quién es Él, lo que es Dios, lo que Dios manda, y aunque no conozcan la Biblia, Pablo decía y dice en una tesis muy clara que a veces nuestra conciencia y nosotros que lo que no entendemos por ley, entendemos muy bien lo que es lo bueno y qué es lo malo, lo que es lo correcto y no es correcto, porque somos agentes morales, porque fuimos diseñados a imagen de Dios. Y el ser humano, aunque no sea un cristiano, un creyente, tiene una moralidad dentro de sí mismo. Por eso, aunque no sea cristiano, no sea creyente o sea religioso, el hombre tiene aspectos como el amor, la bondad, la misericordia, busca la justicia, está en contra de la injusticia. Yo no he oído a nadie, aun porque sea ateo, que no quiera justicia para su vida, que no quiera que las cosas sean rectas, aunque no sea un creyente. Entonces el hombre tiene un concepto de justicia, de lealtad, de amor, de bienestar, aunque a veces el pecado lo empaña, pero está dentro del hombre. Entonces, nuestra actitud y las malas obras. 2, ¿cree usted que pueda haber una reconciliación sin corregir la situación que produjo el alejamiento? Cuando tú te peleas con alguien o tienes una discusión, una diferencia con alguien,
¿Tú esperas que la situación se corrija, sí o no, para reconciliarte? Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón, muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Cree usted que puede haber una reconciliación sin corregir la situación que produjo el alejamiento? ¿Sí o no? No, No. 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 No, o sea, cuando tú esperas reconciliarte con alguien, quieres que lo que produjo el alejamiento, la enemistad, se corrija, ¿sí o no? Sí. Es una falacia que el tiempo va a corregir las cosas. Las cosas se corrigen hablando y poniendo sobre la mesa los puntos o las cosas que provocaron la enemistad. Si no, nada más es hacerle al cuento en el asunto de la relación. Si las cosas que produjeron el problema no se llevan y no se corrigen, va a ser cuestión de tiempo en que vuelva a haber problemas. Número 3, escoja la respuesta correcta. La enemistad del hombre con Dios comienza, 1, el día que un individuo comete su primer pecado, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí. A ver. ¿Quién dice no? Sí, no. No, no, porque es desde que somos formados en el vientre de nuestra madre, somos ya pecadores, pues. Muy bien, eso Tenemos dice, el pecado original, ¿no? ¿verdad? Fíjense lo que sigue. El día que Adán desobedeció a Dios. Ve a Romanos 5:12. ¿Lo puedes leer, Miguel, por favor? 5:12 de Romanos, ahí mismo. Sí, ahí voy. Gracias, Miguel. Romanos 5:12 Por favor, Miguel. es, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, gracias. Fíjense cómo dice, gracias, Miguel. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Quién es ese solo hombre? Adán. Adán. Tú vas a decir, Adán. ¿y yo qué culpa tengo que Adán la haya regado? Porque yo soy el pagano de que Adán, en el huerto del Edén, haya desobedecido y eso me afecta a mí. Eso es una pregunta teológica que a veces necesita una respuesta. Ok, bueno. Hoy te voy a tratar de explicarlo, espero que quede claro. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Y por medio del pecado entró qué? La muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Es decir, es lo que los teólogos dicen, que el pecado es heredado y es imputado por representación federal. ¿Qué es eso? Vas a decir, ¿con qué no saliste tú? Bueno, voy a tratar de explicarlo. ¿En qué país vivimos? ¿Alguien que me diga en qué país estamos? México. México, ok. ¿Cuántos estados tiene México? Tómala. 32. 32, muy bien. Y nos comportamos como una república, ¿están de acuerdo? Nos gobernamos como una república, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Hay cierta autonomía en los estados, pero dependemos de una federación, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Quién es nuestro máximo representante en la federación? El presidente. El presidente. ¿Está en política? No. Los que les gusta están contentos, ¿verdad? ¿Y a los que no les gusta qué? No estamos contentos. Pero nos aguantamos. Nos aguantamos. Ahora, ¿las decisiones que toma el presidente nos afectan aunque te guste o no? Sí. Claro. Él es el representante del Estado mexicano, ¿están de acuerdo? Sí. Y sus decisiones, aunque tú no hayas votado por él, te afectan. Porque vives en México. ¿Estás de acuerdo? Sí. De la humanidad y las decisiones que él tomó le afectaron a todo el ser humano, pero por problema.
Aquí el problema es diferente, que no solo Adán pecó, sino que todos nosotros pecamos. Es como si todos hubiéramos votado por López Obrador. Pues yo no. Pero ese es el principio de representatividad federal en la Biblia. El representante de la humanidad se equivocó y afectó a toda la humanidad. Las decisiones que toma López Obrador, nos gusten o no, afectan a todos los mexicanos. Es que yo no voté por él, pero eres mexicano y mientras vivas en este país te va a afectar. Pero aquí el problema, como dice la Biblia, que no solamente Adán pecó, sino que todos pecamos, como dijo Miguel. David decía y reconocía este principio. En pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, dice la Biblia, desde el Salmo 14 hasta Romanos capítulo 3, todos somos pecadores. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo, escoge la respuesta correcta, la enemistad del hombre con Dios comienza el día que un individuo comete su primer pecado? No. ¿El día en que Adán desobedeció a Dios? Sí, muy bien. Sí, ahí empieza el problema. Ahí la historia cambia. ¿El día que el individuo rebasa cierto límite de pecados? No. Dios se hace de la vista gorda, esto te lo voy a pasar. Hasta, no, ahora sí ya, como la mamá, ahora sí ya me tienes cansada. Ahora sí ya. No, ya esta sí ya no te la aguanto. No. Y solo existen los casos de pecadores muy endurecidos. No, como si Dios fuera el tío bonachón que te va a pasar 2, 3 cosas. Y bueno, ahora este sí es que ya se pasó del límite. No. Es el día en que Adán desobedeció a Dios, la enemistad entre el hombre y Dios empezó. Y esto ha afectado a toda la humanidad. Pero vamos a ver, 4, ¿cómo hizo Cristo la paz según el versículo 20? Porque no solamente es el problema, ¿verdad? Y ahí nos deja Dios. En el versículo 20 de Colosenses se nos explica cómo hizo Cristo la paz según el versículo 20 de Colosenses. ¿Quién me lo puede comentar? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, mediante la sangre que Él derrama en la cruz del Calvario, Cristo consigue nuestra paz, que empieza desde el Edén. Algunos han dicho, los teólogos, y yo concuerdo con ellos, las decisiones más importantes se tomaron en un jardín, en el huerto del Edén y en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? En el huerto del Edén, el hombre decide que él es como Dios y quiere ser como Dios y come del árbol de la libertad y él dice yo quiero ser como Dios y no me importa y come y el hombre muere en su pecado y se separa de Dios y en el huerto de Getsemaní Jesús decide ir a la cruz en una convicción personal para reconciliar al hombre. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Jesucristo lo empieza a recuperar en la decisión del Getsemaní. Muy bien. Según este pasaje, en otro tiempo éramos ¿qué? Según el versículo... Extraños y enemigos. Extraños, bien. Extraños, alejados, enemigos. Gracias. Estábamos alejados, según el 21. Éramos enemigos de Dios. Ahora, el hombre reconciliado será presentado, ¿cómo será presentado? Según el versículo 22. Santos sin mancha. Santos, sin mancha, intachables, irreprochables. Muy bien, todas esas cosas, lo que quiere decir en una sola palabra, perfectos. Pero no es aquí, hasta que estemos en la eternidad. Muy bien. 7. ¿Cree usted que pueda haber reconciliación sin la muerte de Cristo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Sin su sangre no hubiera sido posible. Muy bien, sin su sangre y su muerte no haya sido posible. No había otra manera. Ahora,
La pregunta que nos puede asaltar a nosotros es, ¿y qué pasó con toda la gente que vivió antes de la venida de Cristo? ¿Qué pasó con esa gente? ¿No se pudo reconciliar con Dios? ¿No pudo tener una amistad con Dios restablecida? ¿Cómo contestamos esta aparente situación problemática? ¿Alguien que tenga alguna idea? No hay problema si no contestamos teológica o puntualmente. Yo creo que antes, pues ya ven que Dios hablaba por medio de los profetas y les hablaba muy claro. Y pues si no entendían era pues porque no querían, porque les hablaba muy directo. Y aún así pues eran muy orejones. Ok, bueno, hemos aprendido, quizás lo recuerden, que desde Génesis está la promesa de un Salvador, ¿verdad? Génesis 3:20, ¿se acuerdan que lo hemos dicho? Por ahí apúntalo, porque es lo que los teólogos llaman el protoevangelio o la primer anuncio del evangelio. Es una promesa que Dios le hace en el huerto mismo, en donde está la caída del hombre, Dios le hace esa promesa al hombre, ¿verdad? La sentencia es: el día que comas vas a morir. Y no muere inmediatamente, hay una separación, hay una muerte espiritual, pero luego viene la muerte física, como lo hemos visto. Adán murió, ¿verdad? Eva murió, sus descendientes. Pero Dios le hace una promesa a Eva, que de su simiente nacerá uno que va a aplastar a la serpiente, que es la imagen o el símbolo de Satanás, que le herirá en la cabeza como una herida mortal, y esa enemistad creada entre Dios y el hombre, este nacido de la simiente de mujer recuperará la relación. Ahora, siempre la salvación ha sido por fe, mirando en esa promesa. Porque cuando uno empieza a ver la descendencia del hombre, los primeros hijos de Adán y Eva, parece que pueden ser alguno de ellos aquel que vendrá a ponerle fin a la enemistad, uno nacido de mujer. Caín no fue, evidentemente no lo fue, Set no lo fue, y toda la descendencia hasta que vino Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento y todas las figuras de los sacrificios de animales que prefiguraban la muerte de Cristo en Levítico, todo Abraham, Moisés, los profetas siempre apuntaron que vendría aquel que terminaría con la enemistad. Así es que la salvación de aquellos, aunque Cristo no murió hasta que Él apareció, todos ellos apuntaban y veían esa promesa, como decía Hebreos, viéndola de lejos, creyendo en la promesa que un día vendría aquel que restauraría la enemistad creada en el Edén en este hijo nacido de mujer. Por eso Isaías, que es el evangelio del Antiguo Testamento, prefiguran esa visión por fe en aquel que vendría a terminar con la enemistad. Así es, siempre ha sido por fe. Por eso la Biblia es una unidad de pensamiento. Perfecto. La pregunta es, ¿cree usted que podría haber reconciliación sin la muerte de Cristo? No. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Para terminar esta sección ya, que es la última, vamos a ver 2 Corintios 5, 18 al 21, por favor. Alguien que lo lea y contestamos la siguiente sección. Con voz fuerte, por favor. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo lo tengo, pastor. Adelante, Nancy. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.
Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Ok, vamos a contestar esta última sección de la lección. De acuerdo a lo que nos leyó Nancy, ¿quién hizo la reconciliación? Dios. Dios, muy bien, claro, ¿verdad? Dios hizo la reconciliación. Perfecto. Número 2. ¿Qué hace Dios con los pecados que causaron enemistad con él? ¿Qué hace Dios? Ahí dice lo que hizo Dios. Literalmente la Biblia, perdón. Sí, adelante, Miguel. Literalmente la Biblia dice que los sepulta en el fondo de la mar. Ok, ok. Lo que quiere decir es que los olvida para siempre. Ok. ¿Cómo dice el texto? Eso es una verdad teológica, porque desde Isaías dice, ¿verdad? Si sus pecados son rojos como la grana, serán blancos como la nieve, y nunca más me acordaré, los echaré en el fondo del mar. Pero aquí Corintios, ¿cómo dice textualmente? No los toma en cuenta. En cuenta, muy bien. Estas dos partes complementan lo que nos comenta Miguel con lo que dice el texto. Tomar en cuenta es una palabra bien interesante en su idioma original. Muchas empresas, sobre todo empresas de bienes o que tienen objetos para venta, sean refaccionarias, por lo general cada año hacen un ¿qué? Hacen un inventario, ¿verdad? Se hace el inventario. Pues la Biblia dice que nuestros pecados están como en un inventario. No tomar en cuenta es que dice que el inventario de tus pecados, el registro, pum, como dijo Miguel, ya no existe ese inventario. Ya no está el inventario. Imagínate la grandeza del amor y del perdón de Dios. No tomar en cuenta es que dice el inventario donde venía todos tus pecados, ya no está, no existe más. Muy bien. ¿Quién es el que no conoció pecado según el versículo 21? Cristo. Cristo. ¿Y quién fue hecho pecado? Cristo. Esta es una verdad sumamente importante entender. Quien no conoció pecado fue Cristo y fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que a él se le imputaron todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. En ese acto, Cristo lo recibe y él paga como si él los hubiera hecho, aunque él nunca cometió pecado. 5. ¿Para quién fue hecho pecado? Para nosotros. Por nosotros, muy bien, por nosotros. Cristo, número 6, fue hecho pecado por nosotros. Nosotros ahora somos hechos ¿qué? Pecadores. Fíjense en ese versículo. Cristo se hace pecado, pero ahora nosotros somos hechos ¿qué? Algo dijo Miguel. ¿Qué dijiste, Miguel? Justos. Justos. Fíjate lo que es ese intercambio. Vuelve primero a la enemistad y a la amistad. La reconciliación es recuperar, intercambiar la enemistad por amistad, pero hubo un precio muy grande. Cristo pagó por nosotros derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él se hace pecado y esa justicia que tiene Cristo, porque él nunca cometió pecado, ahora se te imputa a ti, se te da a ti. Ahora eres declarado legalmente justo. El inventario de tus pecados es quitado y ahora se te atribuye a ti, se te imputa a ti, se te pone a ti. La justicia de Cristo es para ti. Mira el nivel del intercambio para conseguir nuestra amistad. Cuando nosotros provocamos la enemistad. 7. Ahora, ¿qué es lo que Dios ruega a la humanidad ahora? Que nos reconciliemos con Dios. Que se reconcilie con Él. Muy bien, gracias. Que se reconcilie con Él. Que se reconcilie con Él. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre para estar reconciliado con Dios?
¿Cuál es la clave? Aceptarlo. Pedir perdón por nuestros pecados. Específicamente hay la única forma de reconciliarnos con Él es por un acto sumamente fundamental que hemos aprendido, que se necesita arrepentirse muy bien, pedir perdón por nuestros pecados, pero hay algo clave, básico, fundamental que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones. Totalmente en Cristo. Gracias, Rocío. Tienes estrellita y nota. ¿Lo puedes repetir de nuevo, Rocío, por favor? Creer y confiar totalmente en Jesucristo. Esa es la mejor respuesta que podemos apuntar ahí. Pongan eso que dijo Rocío. Esa es la única manera, esa es la gran diferencia. Las religiones te dicen tienes que hacer esto, otro, alinearte con nosotros, formar parte de nosotros, tienes que hacer. Y el cristianismo dice, cree en Jesucristo porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no se te olvide que Dios nos reconcilió a través de la muerte de Cristo, porque antes tú y yo éramos amigos o enemigos. Enemigos. Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué es la palabra enemigo? Aborrecido. Somos aborrecidos. Por eso creo que nuestra teología debe de ajustarse un tanto. La pregunta, si el hombre no cree y deposita su confianza en Jesús, ¿es enemigo o amigo de Dios? Enemigo. ¿Es qué? Enemigo. La Biblia es clara. Ahora, éramos enemigos de Dios. El hombre está enemistado con Dios. Pero hay la puerta de la gracia para que confíe en Cristo y crea en Jesús. La pregunta es, si el hombre muere y no se reconcilia con Dios, ¿se perderá por la eternidad, sí o no? Sí. Sí, esa es la desgracia. Por eso Pablo decía que le digamos al mundo, reconcíliense con Cristo. Es urgente que el hombre se reconcilie con Dios a través de Cristo. Por eso se nos llama a predicar el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias porque hay malas noticias. Como no depende de ti y de mí que el hombre crea, que arrepienta, nuestra responsabilidad, como dijo Pablo, es anunciar el Evangelio y clamar y decir, reconcíliense con Dios. Y el hombre debe entender que hay una enemistad porque nuestra actitud y el pecado y las malas obras nos convierten en enemigos de Dios. Vamos a contestar nuestro cuestionario. ¿No hay ninguna pregunta? No hay ninguna, pues vamos a contestar. Y si tú pusiste verdadero o falso de acuerdo a la respuesta correcta, pues levantas tu pulgar o hacia arriba como el César o hacia abajo, ¿sale? Entonces, muy bien. Número 1, entre Dios y la humanidad siempre existe una relación amistosa y de armonía. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es falsa. No hay armonía, hay enemistad. Por causa del hombre, no por causa de Dios. 2, solamente ciertas personas muy pecadoras son llamadas enemigos de Dios. Muy bien, falso. Número 3, el pecado constituye un problema que totalmente ha separado y alejado al hombre de su Dios o de Dios. Muy bien. ¿Verdadero? 4, Dios puede ignorar el problema del pecado. ¿Se puede hacer de la vista gorda a Dios? ¿Qué piensan? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No va a ignorar el pecado. Si nos arrepentimos y confiamos en Cristo, tu inventario se quita, pero mientras no, el inventario sigue ahí vigente. Entonces no lo va a ignorar. No tendrá por inocente al malvado, dice la Biblia. 5, Dios no podía relacionarse con el pecador sin primero resolver el problema del pecado. Verdadero.
Verdadero. Ahora, ¿desde cuándo Dios anunció la solución al problema? Desde Génesis. Desde Génesis, muy bien, desde ahí dijo, esto se va a resolver. Y una figura que encontramos inmediatamente en Génesis es que Dios cubre la desnudez de Adán y Eva sacrificando a un animal para cubrir su desnudez y su vergüenza. ¿Se acuerdan? Sí. Ese sacrificio prefiguraba lo que Cristo vendría a hacer siglos después en favor de la humanidad. Muy bien. 7. Cristo murió por todos. Por lo tanto, todos están reconciliados. Verdadero. ¿Arriba, sí o acá? Ok, Falso. muy bien. Falso, falso. 8. Nosotros somos los que tenemos que hacer la obra de reconciliación. Falso. Dios hizo todo. Dios hizo todo. 9. Dios hizo la obra de reconciliación, pero nosotros tenemos que decidir si la aceptamos o no. Verdadero. Verdadero, muy bien. 10. Una vez reconciliados, Dios sigue recordando los pecados que provocaron nuestra enemistad con Él. Falso. Falso, muy bien. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿O sigo medio? Bueno, recuerden que aquí no hay errores, hay accidentes felices. Lo que tratamos es que nuestra teología sea bíblica y esté fundamentada en temas tan importantes como este. La reconciliación la hizo Dios. Él siempre dio el primer paso. El hombre es enemigo de Dios si no se arrepiente y cree en el sacrificio de Cristo. Y nuestra responsabilidad como creyentes es como si Dios clamara por nosotros, reconcíliense con Él. Y el hombre puede decir, yo no estoy enemistado, Dios es hasta mi cuate, la verdad. Porque a veces el hombre es muy ligero, hasta le digo, nos llevamos muy bien Dios y yo, de veras. Hay que presentar el evangelio con la crudeza de la enemistad que el pecado produce con Dios. Entonces, terminamos nuestra lección número 9, que es la reconciliación. Y no se te olvide este concepto bíblico. La reconciliación es el intercambio de una enemistad por una amistad. Eso es reconciliar. No solamente, pues, decirnos, ay, te disculpo y vamos a seguir como antes. No pasó nada, no, sí pasó. Y Dios cambió, trocó la enemistad que teníamos con Él por una amistad a través de la muerte de Jesús. Y que no olvidemos que ahora su justicia está en nosotros por la obra de Cristo. Pregunta, ¿cuál fue la respuesta de la pregunta número 6? Ok. La única manera de existir la paz entre Dios y el hombre fue por la muerte de Cristo, ¿esa? Verdadera. Sí, por favor. Es verdadero. Es la única manera de existir la paz entre Dios y el hombre es por la muerte de Cristo. Verdadero. Okay. Es la única manera. Prefigurado desde el Antiguo Testamento, con una visión de fe en aquel que había de venir y consumada en la obra de Cristo. ¿Ok? Es la única manera, no hay otra manera.